Capítulo cuarto, libro tercero, Código Civil y Comercial. Pagos. Sección 1, disposiciones generales. 2, mora. 3, pago mejor fortuna. 4, beneficio de competencia. 5, prueba del pago. 6, imputación de pago. 7, principios de consignación por judicial y extrajudicial. Y 8, pago por subrogación. En cuanto al pago, el concepto en el Código Civil dice que es el cumplimiento de la prestación que constituye el objeto de la obligación. Los requisitos son que tiene que tener identidad, integridad, puntualidad y localización. La integridad responde al qué debo, la identidad responde al qué debo, la integridad a cuánto debo, la puntualidad a cuándo debo cumplir con la obligación y la localización de dónde debo cumplir con esa obligación. Cuanto a la puntualidad, puede ser inmediata, se hace al momento del nacimiento de la obligación, puede ser por plazo determinado en el vencimiento, por plazo tácito según la naturaleza y circunstancia y por plazo indeterminado es a pedido de partes por el juez. La localización puede ser designada por las partes o no designada. En caso de no ser designada, se constituye en el domicilio del deudor o en el domicilio del acreedor. La validez del pago se efectúa mediante la persona con capacidad, con acto voluntario con discernimiento, intención y libertad. En cuanto al pago de las personas incapaces o con capacidad restringida o por tercero no autorizado, el pago produce efectos en beneficio del acreedor. En cuanto no tiene que ser con fraude al acreedor. La legitimación puede ser activa, el deudor tiene derecho a pagar, o puede ser para recibir el pago. El acreedor sesiona subrogante por orden del juez para embargo, con tercero indicado, el que posee el título al portador en bolso o acreedor aparente de buena fe con verosimilitud. El acreedor tiene derecho sobre terceros en cuanto es titular de un título al portador o de endoso o un pago indebido o por ser un tercero incapaz o sin autorización de pago. El pago es el crédito, el pago de crédito embargado o con prenda es inoponible al tercero, al acreedor. El pago de cosa ajena da la obligación de dar cosa para constituir el derecho real al portador. El pago realiza un efecto de pago realizado por el derecho para satisfacer el interés del acreedor, extingue el crédito y libera al deudor. El tercero, con prestación por tercero interesado, el efecto del tercero no extingue el crédito, tiene acceso a la cuenta del derecho. Mora. Se produce por la sola trascendencia del tiempo fijado para el cumplimiento de la obligación. En cuanto al acreedor, se produce en mora si el deudor efectúa una oferta de pago y éste se rehúsa injustificadamente a recibirlo, siempre que ese pago reúna los requisitos de identidad, integridad, puntualidad y localización. La mora automática tiene excepciones en cuanto a por medio tácito, por medio indeterminado. La notificación configura la fecha, los usos y buena fe. Y el juez, a pedido de parte, procede
por medio breve y procede brevemente por la ley local. En cuanto de duda, en cuanto si es tácita o indeterminable, se considera tácita. Pago mejor fortuna. El principio del pago la mejor fortuna dice que las partes acuerdan que el deudor pague cuando pueda o mejore su fortuna. Es una regla para personas determinadas. El deudor debe demostrar que su patrimonio le impide pagar. El juez puede fijar un pago en cuotas y si se muere el deudor, la deuda se transfiere a los herederos como obligación pura y simple. Beneficio de competencia. El beneficio de competencia es un derecho que se le otorga a ciertos deudores para que pague lo que buenamente pueda en circunstancia y fortuna. Estas personas que gozan del beneficio de competencia son los ascendentes, descendentes, colaterales, hasta el segundo grado, sin causal de indignidad para suceder, los cónyuges convivientes y los donantes sin hacer cumplir la donación. La prueba de pago se presume que el pago por recibo con saldo y se cancela la deuda total. Recibo por periodo cancela los periodos anteriores y recibo por prestación principal extingue las prestaciones accesorias. La prueba del pago tiene la obligación de dar y hacer, la obligación de no hacer, debe entregar el acreedor en beneficio del deudor y demuestra que ha recibido la prestación. El medio, cualquier medio, excepto estipulación de ley o medio formalidad. Recibo, el recibo es el instrumento público o privado mediante el cual el acreedor reconoce haber recibido la prestación. El deudor debe exigirla, constituye la liberación y en caso de que el deudor quiera incluir las reservas, el acreedor tiene que consignarlas. Imputación del pago. Mecanismo por el cual se especifica qué deuda se refiere al pago. El deudor tiene requisitos, tiene una obligación con un solo acreedor, el objeto de la prestación debe ser de la misma naturaleza, que el pago no cancele y el pago no debe poder cancelar toda la deuda. El deudor elige a qué deuda va a ir el pago que hace al acreedor. El acreedor, si el deudor no imputa el pago, el acreedor puede hacer la configuración del pago e imputar a la deuda líquida y exigible, cancelando total, parcialmente una o varias deudas y el saldo se aplica a cancelar parcialmente cualquiera de las deudas que quedan. La imputación legal, si no imputa el deudor o el acreedor el pago, se hace mediante obligación de plazo vencido más onerosa, o sea, la deuda más onerosa, o deudas igualmente onerosas se paga por prorrata, o sea, repartición proporcional. Si hay pago de cuota de capital e interés y no se imputa su origen, se imputa en primer término intereses y a no ser que el acreedor impute por capital. Pago por consignación.
pago por consignación puede ser judicial o extrajudicial. El pago por consignación es el arreglo de negocios y procede por un acreedor que constituye en mora por incertidumbre sobre la persona del acreedor, por el deudor que no puede hacer el pago seguro y válido por causas que no le es imputable. La forma es: se hace un depósito de dinero que debe tener lugar en un banco autorizado por consignación de cosa indeterminada, por elección del deudor, acreedor o juez, autorizando la consignación. El efecto, si no es impugnado por el acreedor, extingue la deuda desde el día en que se notifica la demanda. El deudor moroso puede consignar la prestación debida con las acciones que devengan de hecho del día de la consignación. Constituye una herramienta excepcional que faculta el derecho a satisfacer compulsivamente al acreedor en la prestación debida cuando existen circunstancias que obstaculizan el pago espontáneo. El deudor puede desistir de la consignación antes de que el acreedor la acepte. La consignación puede ser extrajudicial porque por opción del deudor se puede hacer extrajudicial ante un escribano a nombre y disposición del acreedor. Se notifica al acreedor sobre el día y el lugar de depósito, se efectúa un pago teniendo en cuenta el dinero del capital más los intereses hasta el día del depósito, y con la notificación dentro de las 48 horas se hace Si no se puede notificar al acreedor, se debe hacer la consignación judicial. El acreedor notificado dentro de los 5 días hábiles puede aceptar el proceso y retirar el depósito, puede rechazar el proceso y aceptar el depósito, o puede rechazar el proceso y el depósito. En caso de que acepte el proceso y retire el depósito, los gastos van por el deudor. En caso de que acepte el depósito pero rechace el proceso, los gastos van por parte del acreedor. El deudor puede disponer el depósito para consignación judicial. Si el acreedor retira el depósito, puede rechazar el pago haciendo reserva en el recibo y tiene 30 días para demandar. Si antes de la consignación extrajudicial se optó por la rescisión del contrato o demanda el incumplimiento, no se puede acudir a la consignación extrajudicial. Y el pago por subrogación sustituye a una relación o derecho u obligación a la persona que poseía. Por un tercero ajeno a la relación o obligación, cumple la prestación competente para el deudor y desinteresando al acreedor, sustituyéndolo en su derecho. Se transmite al derecho que paga los derechos y acciones del acreedor. Se clasifica en parcial, legal o convencional. La parcial es el pago parcial. El tercero y el acreedor concurren en el derecho de manera proporcional. Legal es a favor del que paga la deuda con las obligaciones por otras. Tercero interesado, que paga con consentimiento del deudor. El tercero interesado, que paga con oposición del deudor. El heredero, que responde limitadamente por el pago con los fondos propios de una deuda del causante. La convencional puede ser de acreedor o deudor. Del acreedor puede subrogar en sus derechos al tercero que paga. Del deudor que paga al acreedor con fondos de terceros puede subrogar al prestamista. El préstamo del pago consiste en la fecha anterior. Tiene que tener recibo donde conste que los fondos son del subrogado, y tiene que tener el instrumento del préstamo, la constancia de que es para pagar la subrogación.
El efecto se transmite en los derechos y acciones, tiene el límite del subrogado en cuanto a los hechos de valor del pago y convención limitada de los derechos de acreedor.